Yo venía con ganas de conversar, la verdad, menos a una mesa redonda. Tengo con la mesa redonda es un problema, comparto con Marcelo Persia la idea del aburrimiento. Hay una foto de Roland Barthes en un libro muy lindo, se llama Barthes por Barthes, y está ahí diciendo aburrimiento, una mesa redonda. Y está solo en una conferencia diciendo pánico. A lo mejor prefiere el aburrimiento, pero no, mejor la angustia. Ayer presentamos el libro en Rosario, lo presentamos en Buenos Aires, en Santa Fe, el acto analítico. Ayer una de las presentadoras, Analía Batista, la cual la conocen, tuvo un fallido. Ella no lo escuchó, pero a mí me pareció maravilloso. Fue lo que más me gustó de la presentación, el fallido. Estaba hablando del lector y dijo lactor. Me pareció que era una muy buena definición, la voy a incorporar a mi vocabulario, de lo que es un analista. Esa condensación, es un neologismo, entre lector y actor. Se supone que el analista inicia, sostiene el acto hasta el final, ¿no? Después va a ser algo así como la víctima del acto, pero al principio es el que lo convoca, lo inicia. Así que la misma definición que da Lacan de acto incluye la lectura. El acto es la lectura del acto. ¿Esa lo conocen? El seminario 15 de Lacan. Y bueno, pensando en la formación, ¿no?, del analista, me parece que es como inevitable pensar en qué lector es el analista. Y cómo la lectura forma parte de la operación analítica. Lacan, en algún lugar... Claudio, perdón, ¿se puede acercar un poco el micrófono? Porque acá no se escucha. ¿No se escucha? Si quieres empiezo de vuelta. ¿Sí? No puedo. ¿Ahora sí? Sí. En algún lugar de los seminarios, Lacan dice que en un análisis el analizante aprende a leer de otro modo, ¿no? Y que en todo caso el analista también, respecto a lo que es la repetición, lo que llaman en algún momento repetición salvaje, ¿no?, es lo que le permite que lo mismo, porque es leído de otro modo, ya no sea lo mismo, ¿no?, sea otra cosa, que es lo que le da al análisis chance de algún tipo de modificación. Así que la cuestión de la lectura forma parte de la cuestión de la pregunta de qué es un análisis y qué hace un analista. En algún momento había encontrado, hablando de lectura, la diferencia que quizás ustedes conocen entre un fanático y un hereje. Hace poco un paciente me contó que su novia se había vuelto fanática de Freud y que quería estudiar psicología. Me parece bárbaro, ¿no? Pero me parece bárbaro para alguien que comienza algo. Fanático etimológicamente viene de servidor del templo. Eso es un fanático, un servidor del templo. Y bueno, la transferencia es un templo, la institución psicoanalítica es un templo, y tiene servidores, tiene fanáticos. Y el análisis va en una vía, en una contravía, ¿no?, en una perspectiva, ¿por qué no?, que podría ir de alguien que demanda un análisis con ese fanatismo que es necesario de inicio, en la medida en que el analizante tiene fe en el otro, eso llamamos transferencia, tiene fe en el supuesto saber, Lacan lo llama a Dios. Sin eso no hay análisis, pero si eso no se pone en cuestión,
Eso no es análisis, eso es sugestión e hipnosis. En el otro extremo de este movimiento posible, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Para pensar un trayecto de un análisis, ubicamos otro modo de leer, que es la herejía. Se ha hecho un lugar común, que en el seminario 22 de Lacan, RCI, Lacan lo hace homófono a herejía. Y entonces la operación que le hace con la lectura de Freud es de un lector hereje. Algunos piensan que de ese modo Lacan rompe con Freud, que es un punto de ruptura. Me parece que no hay otro modo de ser freudiano que ser un lector hereje de Freud. Después se explicó por qué. El seminario siguiente, en el 23, en Sintón, Lacan vuelve sobre la herejía. Lo considera a Joyce un hereje, hijo de un padre creyente, y un hereje de la buena manera, dice, que no se priva de ofrecer su herejía a la verificación de otros. Y Lacan mismo se considera dos cosas: un hereje y un heredero de Freud a pesar suyo. Y ese a pesar suyo tiene mucho que ver con una especie de diálogo complejo que tiene con el texto freudiano, donde parece que por momentos se aleja o se acerca, o, rompe o continúa, y al mismo tiempo estas cosas, ¿no? Pero mi idea del asunto es que Lacan, en el conjunto de su enseñanza, nunca cesó de ese retorno a Freud. Entonces, hereje, de la etimología de hereje viene yo elijo. El lector herético es aquel que no lee según la institución ordena, sino que decide una lectura que no está autorizada. Por eso me gustaba la idea de que si es verdad, si fuera verdad, que un analista se autoriza a sí mismo, como Lacan dice, que un analista se autoriza a sí mismo y por algunos otros, como dice en la proposición del año 1977, uno podría, si hiciera equivaler, ¿no?, analista a lector, tendría que poder decir: un lector se autoriza a sí mismo y por algunos otros. Hay una carta de Freud a Grodeck que me gusta mucho. No sé si la conocen. Grodeck fue el autor del libro de Lello, que a Freud lo inspiró para el Yo y Lello, la segunda tópica. Pero, como eran los discípulos de Freud, eran como en disidencia. Pero a mí me parece interesante esa disidencia de sus discípulos. Freud escribió varias de sus obras más importantes en diálogo crítico con discípulos. Misión Síntoma de Angustia lo escribe en discusión con Rank. Einstein interminable en discusión con Ferenczi. Se podría seguir. En Montaña Cultura en diálogo con Román Roland. Gente con la que había desacuerdos, pero se podían dialogar en esos desacuerdos. No obligaba al dogmatismo, ni a la iglesia ni al ejército, ¿no? Es decir, a masas organizadas. Grodeck tiene la idea de mandar un texto a un congreso de psicoanálisis. Y para que se lo acepten, para ser admitido, saca lo que le parece que va a ser irritante, lo que no va en conformidad con la opinión dominante. Entonces Freud le responde, le agradece que haya inmolado parte de su obra, pero le dice que no era necesario. A él le interesa un texto herético, le dice.
Yo mismo soy un hereje que por suerte todavía no se ha convertido en un fanático. A los fanáticos no los tolero. Sí. Pero me pareció muy interesante, porque a veces pareciera que Lacan me sacó de la galera, ¿no? Ciertas cosas. Y yo tengo la impresión de que Lacan fue un lector de Freud mucho más allá de lo que el lacanismo supone. Ejemplo. Tomo lo de Marcelo Persia, Mordidos por el aburrimiento. En el seminario 23, que es famoso por el síntoma y por una psicosis no clínicamente declarada y toda esa cosa, Lacan comenta diferentes textos de Joyce. Algunos son novelas como El retrato de una adolescente, que es una novela autobiográfica, que es una hermosa novela, que uno tiene el prejuicio de que es incomprensible porque Joyce es ilegible, como Lacan. Es una novela al modo clásico, el retrato. Cuenta la infancia y cómo Joyce, Stephen, es el nombre del héroe, se transforma en novelista, ¿no? Lacan toma de esa novela la escena de la paliza y la no reacción afectiva de Stephen. Joyce tuvo un problema metodológico entre la ficción y el autor, como si fueran lo mismo. Pero bueno, es un tema, otro tema. Pero interesa eso. La escena en sí es muy interesante, está en el capítulo 2 de la novela. Stephen se encuentra con 3 compañeros, uno de los cuales es una especie de alter ego de él. Se puede discutir de poesía. Un maestro lo había tratado a él de hereje porque había escrito algo, un maestro de teología, lo había puesto un poco sancionado públicamente. Él había pedido perdón, no pasa nada. Pero la discusión que tiene con Herón, se llama su alter ego, se traslada a la poesía. Le preguntan qué poeta te gusta más. No sé si ustedes recuerdan o saben el episodio. Es muy lindo. Y él dice Byron. Y le dicen, admite que es un hereje. Como si fuera inadmisible que a él le gustara un poeta herético. Y él, que había cedido ante la presión por la cuestión teológica, le resulta inadmisible la cuestión respecto a la poesía. Y admítelo, y entonces empiezan a ponerse más violentos sus amigos. Eran 3. Bueno, lo terminan cagando a palos, ¿no? Y la cuestión es entre admitir algo del orden de la poesía canónica, aceptada, común, y lo que podría ser en ese momento tildado un poeta hereje. Está en la escena el problema de la paliza, la herejía y algo que tiene con la herejía, porque bueno, ahora a los herejes no se los quema, ¿no? Pero hay un terror en el psicoanálisis, es cierto, de quemarse por ser hereje, de no decir lo que dice todo el mundo, de lo que hay que decir. Y esto es muy complejo porque no decir lo que dice todo el mundo no es tan sencillo saber qué es lo que dice todo el mundo, porque a veces la doxa, la opinión, no está de otro lado. Uno está tomado por evidencias que ni sabe que son la de los otros, la de lo que debe decirse, lo que debe leerse, y uno sostiene sin saberlo, ¿no?, el discurso del amo, incluso del amo a quien uno puede detestar como nombre propio y sin embargo adherir como discurso a la hora de leer, a la hora de hablar, a la hora de hacer.
mordido. Me gustó el significante mordido. Lacan, en una jornada sobre el pase, dice que para ser psicoanalista hay que ser mordido, haber sido mordido por Freud. No sé si conocen esa expresión. Alush escribió un artículo que se llama, Emperneci, no me acuerdo el nombre del principio. Perturbación, Emperneci, donde se caga de risa de la palabra mordido. Le parece que es un absurdo, es ridículo esto de que ser mordido por Freud para ser psicoanalista. ¿Qué quiere decir eso? Tengo la impresión que es difícil en Francia, por lo que Dessertó llamaba una deriva de lenguas, entender que Lacan es un heredero de Freud. No lo aceptan. Me parece que hay un antifreudismo o antifreudiano que es de la lengua, del nacionalismo francés. En varios textos, Lacan explica el origen de ese mordido, que no creo que Alush desconozca, que seguramente se debe haber olvidado, como cualquiera, a la hora de tener un juicio tan tajante, ¿no?, sobre mordido. La expresión mordido tiene que ver con una locución que Lacan toma de Joyce, que está en Joyce el síntoma, pero no solo en esa conferencia, donde mordido tiene que ver con la idea de lo contrario de lo que dice Persia en el comentario crítico, que es aburrimiento. Mordido tiene que ver con el chiste muerde, de chispa, toca, mueve. Por eso a mí me gustaba mucho la idea de Mazzotta, ya que estamos acá, de las cosas que no me acuerdo, que no se le da a perdonar a Freud, decía en algunos de sus libros, haber postulado que el síntoma está estructurado como un chiste. Lo voy a repetir porque es poco serio y es verdadero. Hablando de clínicas psicoanalíticas, ¿se imaginan? Decir esto, que no se le da a perdonar a Freud haber dicho que el síntoma está estructurado como un chiste. ¿De dónde dice eso Freud? ¿Usted tiene idea de dónde lo dice Freud? No. Seguramente lo dice en más de un lugar, ¿no? De las cosas que traje para leer, estos papeles. Un segundo. ¿No se escucha? Bueno, esperamos un segundito, ¿no? Por ejemplo, esto. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hace muchos minutos en no me escuchás? El chiste. Voy a decir algo de lo que habla del síntoma, para mostrar cómo la fórmula de Mazzotta no se le va a perdonar a Freud haber afirmado que el síntoma tiene altura del chiste, es verdadera. Después uno puede criticarla, es decir, ¿cómo va a decir semejante barbaridad? Pero en principio la fórmula es de alguien que ha leído a Freud. Dice, esto está en el sentido de los síntomas. La conferencia, el sentido de los síntomas. El síntoma se engendra como un retoño del cumplimiento del deseo libidinoso, inconsciente, desfigurado de manera múltiple. Es una ambigüedad escogida ingeniosamente,
esta es la idea del ingenio, provista de dos significados que se contradicen por completo entre sí. Es una definición del síntoma como un chiste. Por supuesto que el síntoma analítico, a diferencia del chiste, el chiste sintomático, o como dice Freud, el chiste onírico, no es gracioso. En ese punto hay una diferencia clara entre síntoma y chiste. Pero la estructura formal retórica es del mismo orden. Hay algo más que tienen en común, que me parece interesante, el chiste y el síntoma, que es una relación con la lengua. Le leo una carta a Arnold Zweig. No, una carta no, un fragmento muy pequeño. Arnold Zweig está viviendo en Jerusalén y no soporta estar solo. Freud pensaba que un escritor era alguien que podía estar solo, pero se equivoca. Se quiere ir a Estados Unidos, Arnold Zweig. Me voy con el micrófono. Le dice así, miren, en Palestina, por lo menos cuenta con una seguridad personal y con sus derechos humanos. Estamos hablando de la época del nazismo, 1936, comienzo de la Guerra Civil Española. ¿Dónde quiere ir si no? Según las impresiones que tengo, me permito predecirle que en América todo lo que puede resultar mucho más insoportable aún. Y en cualquier otra parte sería un extranjero, apenas tolerado. En América también tendría que despojarse de su idioma, no de una prenda de vestir, sino de su propia piel. Es buenísimo esto. Yo pienso que una política del síntoma, para hablar de lo que me invitaban a hablar, además de la herejía, tiene que estar ligada a una política de la lengua. Freud pensaba, por ejemplo, que la interpretación de los sueños está tan ligada a la lengua alemana que Ferenczi tenía razón cuando le observa que de hecho es una obra casi intraducible. Lo mismo que uno podría decir del libro del chiste. Está tan ligado a la lengua alemana, pero uno no podría decir de los casos clínicos. Los síntomas están tan ligados a la lengua alemana, hablo de los historiales de Freud, ¿no? Entonces, si uno piensa en un caso, si uno piensa en un análisis, debería eso estar tan ligado a la lengua que se va construyendo en ese análisis, que se va formando en esa herejía de a dos, ¿no? Que si uno intentara traducirlo a otra lengua, lo que resistiría la traducción es lo que tiene ese análisis como clave de su producción. Los elementos claves de las interpretaciones freudianas son los intraducibles. Con esta paradoja, si interpretación en muchos momentos se la equipara a traducción, ¿no? Si el inconsciente traduce, uno podría decir que los elementos más propios, ¿no?, de lo inconsciente, de la interpretación, de las traducciones psicoanalíticas son los intraducibles. Uno ahí reconocería que es lo propio, ¿no?, de la operación analítica, ¿no? En ese punto, el análisis no puede ser aburrido, no podría ser aburrido. El análisis y su transmisión. Freud abandona la sugestión hipnótica, la psicoterapia, porque era monótona y aburrida y violenta. Así que es contra la violencia y la monotonía y el aburrimiento que él renuncia a la hipnosis y la sugestión. Entonces,
hay que repensar qué quiere decir aburrimiento. Puede ser que el psicoanálisis esté pasando por un momento donde hay una tensión entre lectura e institución. Si lo que domina es la institución, es el aburrimiento, porque es la monotonía del discurso del amo, de lo ya sabido, es así. Me consta que es verdad eso. Pero el análisis es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Por suerte, la verdad, yo estoy muy agradecido de practicar el psicoanálisis, porque después de tantos años, Freud dice por ahí que él abandona la sugestión hipnótica, la psicoterapia, porque ante la variedad de síntomas, ante la variedad del síntoma, la respuesta es monótona. Si uno se escucha decir lo mismo a un mismo paciente o a más de uno se da cuenta que está en otra cosa, aunque uno esté sostenido por la foto de Lacan y de Freud. ¿No? Hay una dificultad respecto del síntoma que habría que decirla, ¿no? Es cierto, como comentaba ella acertadamente, que hay una particularidad del síntoma en psicoanálisis, que es que no hay síntomas sin transferencia, analíticamente hablando. Que Lacan en algún momento dice que el analista forma parte del síntoma y que esto distingue síntoma analítico de psiquiatría o medicina. Es cierto que para Freud el analista forma parte nuclear de la neurosis. Y es cierto que sin analista, ustedes van a ver, les voy a leer un fragmento, a lo conocen, para mí es como un fragmento fundamental en mi lectura de Freud, de lo que es la práctica del análisis, de lo que sería la política del síntoma, es decir, la política de lo que no anda en el discurso del amo. ¿Esto acá? No anda. A lo mejor es un fragmento que ustedes conocen, pero lo podemos comentar brevemente. Así les muestro cómo leo un poco. Esto es recordar, repetir y elaborar. Un texto fundamental en la obra de Freud. Dice, la introducción del tratamiento conlleva particularmente que el enfermo cambie su actitud consciente frente a la enfermedad. Cambio de actitud. Por lo común, se ha conformado con lamentarse de ella, despreciarla como algo sin sentido, menospreciarla en su valor, pero lo demás ha prolongado frente a sus exteriorizaciones, es decir, entre otras, frente al síntoma, la inhibición, los rasgos de carácter patológicos, la misma política represora, la conducta represora, la política del avestruz que practicó contra los orígenes de ella. Hay un cambio de política en la dirección del tratamiento para Freud. Está la política del neurótico, eso de no quiero saber, y si eso no cambia, si no se produce por una operación del analista, un cambio de actitud, no va a saber de qué se analiza. Es decir, que en el comienzo de un tratamiento analítico, el paciente tiene esto, la incomodidad para el analista, que la gente no sabe a qué viene. Tiene una oscura idea de lo que es su demanda de análisis, pero no sabe de qué se va a analizar. Por esto de no quiere saber nada del síntoma, como no quiero saber nada de aquello que dio origen al síntoma en la represión. Así que hay una represión del síntoma. No solamente el síntoma es el retorno reprimido, el tercer tipo de represión, sino que además no se quiere saber nada de lo que retorna, porque ahí hay verdad. Entonces, puede suceder, dice, que no tenga noticia formal sobre las condiciones de su fobia. Pero que Lacan habla de la puesta en forma del síntoma, o la envoltura formal del síntoma. Lea Freud. Estoy convencido que esto lo saca de estas cosas. No tiene noticia formal sobre las condiciones de su fobia. No escucha el texto correcto
de sus ideas obsesivas. Así que, ¿cómo vamos a leer si no hay texto? Así que lo primero que hace un analista es apostar a que haya texto, a que eso se diga, ¿no? Y les aseguro que sin regla fundamental, que es parte de lo que escribí en el acto analítico, eso no se dice. Porque no se trata de la confesión de algo. El análisis no es una confesión laica, dice Freud. Esto sucede si hay lo que Lacan llama el divaneo, la asociación libre. Es decir, este modo de decir digresivo, desviado, ¿no?, que tiene el discurso analizante cuando habla según las reglas de la asociación libre. Es decir, la regla fundamental. Sin regla fundamental no hay clínica psicoanalítica si eso existiera. Si existiera. Porque no hay síntoma analítico sin regla fundamental. Esa es mi opinión. Tampoco hay transferencia. La transferencia no es un fenómeno natural para Lacan ni para Freud. Pero para Lacan, mucho más explícito que para Freud, la transferencia es el resultado de que hay regla fundamental. Miren la cosa, no fue el único que se le ocurrió eso, ¿eh? Pero en el acto analítico es muy insistente al respecto. Que diga todo es un llamado a que el paciente crea que hay todo. Un todo que va a responder por todo lo que diga. Que hay una respuesta para todo. Esa idea de que hay respuesta para todo, es decir, que hay Dios, es lo que sostiene en la fe analítica la posibilidad que la creencia en el síntoma comience a ser cuestionada. Así que el inconsciente comience a decirse. Es decir, que uno se arriesga a hablar porque tiene la confianza que el otro va a responder por todo. Eso plantea una decisión de saberes en el análisis. Freud decía, hay saberes y saberes. Lacan también, y yo también podría sostener eso, en el análisis hay saberes y saberes. Está el saber del inconsciente, que es un saber acéfalo, y está ese saber que es el que efectivamente se produce, y está este saber supuesto, idealizado, imaginado, ¿no?, que es este otro supuesto saber de la transferencia. Uno podría pensar que son en un punto antagónicos estos dos tipos de saberes. El análisis necesita poner en cuestión qué es el saber, qué es el amor, qué es el analista, especialmente en el ámbito universitario. Lo dije en Buenos Aires y lo cuento ahora. Si el seminario 15 de Lacan, el acto analítico, no está editado, no es por un olvido de los dueños de la editorial. Lacan dice en ese seminario, miren lo que dice, algunos piensan que soy un profesor, pero no soy un profesor. ¿Por qué lo sería? Un profesor no podría cuestionar al sujeto supuesto saber, que para Lacan es la política del análisis. Ese cuestionamiento está en el horizonte del tratamiento analítico, del acto, esa puesta en cuestión hasta su caída. Pero la pregunta que es el sujeto en esta conjunción imposible con el saber que la transferencia hace posible, ¿no?, es lo que hace posible que el psicoanálisis exista, ¿no?, esta puesta en cuestión. ¿Cómo sería un profesor el que pusiera en cuestión al supuesto saber si es su representante en la Tierra, ¿no? Eso le dice Lacan en el acto analítico. ¿Bastaría eso? No sé si usted lo escuchó antes. Esto no se dice. Pero para alguien que enseña psicoanálisis, ese problema, esta cuestión, este malestar, debería estar como siempre acompañándolo en el deseo de transmitir el psicoanálisis, ¿no? Voy a decir cuando termino, ¿no? No sé cuántos minutos. No, pues yo puedo seguir, traje algunas cosas más para contarles. No, tenía, no sé, para mí el tema de... Le leo algo más de lo que estaba diciendo.
Para la cura, dice, desde luego, esta actitud del paciente no sirve. Es preciso que el paciente cobre coraje, 10 minutos. bueno, de ocupar su atención en los fenómenos de la enfermedad. Ya no tiene permitido considerarla como algo despreciable. Más bien será un digno oponente, me gusta mucho lo de digno oponente del síntoma, un fragmento de su ser que se nutre de buenos motivos y del que deberá espigar algo valioso para su vida posterior. Eso que decimos a veces, servirse del síntoma. Esto que distingue el psicoanálisis de otros tratamientos, que no tienen por finalidad el análisis, la supresión, eliminación, liquidación del síntoma, sino lo que tiene por finalidad, en todo caso, es ligar la transferencia con el inconsciente y el síntoma de por medio, ¿no? Bueno. No, una cosa que me interesaba decir, que me parece que está bien eso. Leyendo el acto analítico y otros seminarios de Lacan y Freud y lo que uno hace, está bien que uno ponga en cuestión qué es el amor, qué es el saber y qué es un analista. Porque esas cosas van juntas, se conjugan en el sitio desde donde operamos y respondemos a la demanda y estas cosas. Ella habló de transferencia. Le voy a decir brevemente qué pensaba Freud de la transferencia. Para ver que es un tema delicado, ¿no? Le pregunta el pastor Pfister, un discípulo a quien Freud quería mucho, sobre la transferencia. Buenas tardes. Responde Freud en una carta. La transferencia es sobre todo una calamidad. Digo, escúchense porque hay que escuchar esto, ¿no? No sé si ustedes escucharon alguna vez esta carta. ¿Conocían esta idea de Freud? La transferencia es ante todo una calamidad. Una calamidad quiere decir una peste. Es tremendo. Bueno, mejor no leerlo, pero mejor leerlo, me parece. ¿No? Dice, es muy bueno lo que dice, el aspecto indomable y pertinaz de la enfermedad por el cual hemos suprimido la sugestión indirecta y la hipnosis. No puede tampoco eliminarse totalmente por medio del psicoanálisis. No la transferencia, ¿no? Sino la enfermedad, eso que retorna en la transferencia. Eso está diciendo. Solo limitarse y lo que queda de la enfermedad, eso se pone en manifiesto en la transferencia. Por lo regular, ese resto es considerable y entonces las reglas fallan. Y sigue. Dice, aquí habría que guiarse por las características especiales de cada paciente, lo que ella señalaba de la singularidad. Y como Pfister era un educador y creía en la religión y el bien, le dice que bueno, que está bien que él haga esos usos de la transferencia para curar a sus pacientes. El resultado será muy satisfactorio, pero eso va a depender totalmente de la transferencia, dice. Para Freud, que depende de la transferencia, que la cura sea por la transferencia, eso es sugestión. Uno se cura de la transferencia y no por la transferencia, eso es Freud. Eso que uno podría decir, uno se cura con su analista, ¿de qué se cura? Y se cura de su analista. Eso yo considero que es verdad, además de ser un poquito así picante, pero me parece que es verdadero, ¿no? Quizás se obtenga la curación por la transferencia, le dice a Pfister, pero no el grado suficiente de independencia. A Freud le importaba mucho del paciente, ¿no? Y de seguridad frente a una recaída posterior. La otra es espectacular. La otra dice a Pfister también,
Después de hablar sobre la transferencia, de que el analista no podría ponerse en posición como de levántate y anda. Está hablando como un religioso, pero que simpatizaba con el psicoanálisis. O te perdono tus pecados. Uno no podría decirle a un paciente, dice Freud, porque si dijera eso, dice, alentaría una transferencia sin límites. A Freud le preocupaba mucho también el tema de cómo se termina esta historia. Termina así, esta carta. No sé si ha adivinado usted la relación oculta entre análisis profano o laico y la ilusión o el porvenir de la ilusión. En el primero, análisis profano, quiero proteger al psicoanálisis frente a los médicos. Y en la otra, frente a los sacerdotes. Quisiera entregarlo a un grupo profesional que no existe aún, al de pastores de almas profanos, un chiste freudiano, que no necesitan ser médicos y deben no ser sacerdotes. Le está diciendo esto a un pastor, con el que podría tener diferencias. Uno podría agregar algo más para hacer más así no se aburro, así como no le damos la razón a Persia. Tampoco en manos de psicólogos. ¿Qué sería para Lacan o para Lacan especialmente? Que quede en manos de psicólogos el psicoanálisis. A mí, yo cuando leo médico psicoanalista, no me gustan. ¿Por qué primero médicos? Yo cuando leo médico, psiquiatra, psicoanalista, no me gustan. ¿Por qué médico, psiquiatra, psicoanalista? ¿Por qué el psicoanálisis queda al final? Tiene que atravesar la medicina, la psiquiatría para llegar al psicoanálisis. Psicólogo, psicoanalista, y tampoco. La psicología y el psicoanálisis no se llevan tampoco tan bien. Para Lacan, la psicología es la comprensión. ¿Qué es comprender? Bueno, sabemos, en la facultad tienen que haber escuchado muchas veces que no hay que comprender, ¿no? Pero comprender para Lacan es ya se sabía, es incorporar algo nuevo a lo que ya se sabía. Es decir, es eso comprender, ¿no? En el sentido de incluir. A Freud le preocupaba mucho la idea de comprender. Cuando el padre de Juanito, no sé si ustedes se acuerdan, reacciona a la aparición de la fobia, y estaba contentísimo porque el hijo le hacía preguntas que iban todas para tres ensayos, iban de anillo al dedo. De pronto aparece que el chico no quiere salir a la calle. Y el padre dice, no nos es grato que el niño nos plantee enigmas. Maravilloso. No nos es grato que el niño comience a plantearnos enigmas. Hasta acá les era muy grato las preguntas del hijo. Pero aparece el síntoma, lo que no anda. Y empieza a tirar conjeturas o a imaginarse, al yo me imagino, si será porque la madre es muy tierna, porque se toca la cosita de pipí, si lo agarró un exhibicionista. Imagina, ¿no? Él se imagina. No sé si ustedes alguna vez escucharon diciendo, yo me imagino que, esto habrá sido por tal o cual cosa, yo me imagino, el nivel de reflexividad, de especularidad que tiene el yo me imagino. Uno cree que está hablando del otro y está hablando del me imagino a mí mismo, ¿no? Como uno me miro al espejo. A eso se llama Lacan comprensión. Y a eso me parece que habría que estar advertido del me imagino. Yo, lo último que había anotado, hace años, ya voy terminando, hace años encontré en un página 12 de Rosario un texto de Mónica Torres, una psicoanalista de hoy, que es una persona que la conozco, es muy culta, muy lectora, alguna vez conversé con ella, pero me llamó mucho la atención un detalle de lo que presentaba que iba a dar, ¿no? Comentaba, lo tengo escrito, pero se los cuento. Iba a hablar sobre poesía y psicoanálisis. Entonces iba a comentar, yo es el síntoma. Entonces dice, ustedes van a leer que Lacan en Yo es el síntoma habla del parletre como su manera de nombrar el inconsciente. Pues no. Aunque Lacan
diga eso en el texto, el par lettre es el sujeto del goce. Porque ya no hay más sujeto mortificado, del significante, sino que ahí donde dice par lettre, mi modo de nombrar el inconsciente de Freud, hay que leer otra cosa, como si el texto tuviese una rata. A mí me parece un ejemplo de lo que es la tensión entre el lector y la institución, donde lo que se privilegia es el discurso que baja línea de la institución, y en el caso ese, aunque se lea lo que está leyendo, desestima la letra. Uno puede decir, bueno, uno puede interpretar, comentar de diferentes maneras lo que está escrito, pero decir esto que dice acá hay que leer como si el texto estuviese mal escrito, como si hubiera sido un error editorial. A mí me preocupa que el lector no se autorice a sí mismo, porque ahí la autoridad es la institución. Y hay una tensión entre autorización y autoridad, en sentido de la autoridad dogmática, ¿no? Y eso es una cuestión que habría que repensar cuando uno se forma como analista. Pasar de la autoridad al autorizarse. Eso. Bueno, nada más, chicos. Bueno, Sergio, todos ustedes. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en el ámbito de la Oscar Mazota, conformado por personas que han entendido que se trata de recuperar el discurso, la enseñanza de Lacan, y en el campo de la política, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Tenemos el discurso capitalista en la Casa Rosada. Entonces, yo soy de la idea de que no hay otro discurso más alertado sobre el neoliberalismo que el discurso lacaniano. Y precisamente por eso las mayores resistencias están dentro de la comunidad psicoanalítica. Las mayores resistencias a poder tomar nota de lo que es el neoliberalismo en la Casa Rosada están dentro de la comunidad psicoanalítica, en especial dentro de la comunidad psicoanalítica lacaniana. A fines del año pasado, durante la represión brutal que se dio cita con las protestas por la reforma previsional, un conocidísimo analista distribuyó un texto titulado El fracaso de Mauricio Macri, irónico, donde él pedía mayor represión. Es decir, un psicoanalista lacaniano que pide represión. Es muy interesante que un psicoanalista pida represión, ¿no? Esto es lo que ilustra un poco lo que es el campo en este momento de la comunidad psicoanalítica en la Argentina. Por otra parte, entiendo que si nosotros tuviéramos que hacer un rápido diagnóstico sobre qué país ilustra lo que es la locura, no la psicosis, lo que es la locura, creo que es Argentina. Me refiero a dramas, tragedias hay en otros países, quizás mucho más que aquí, guerras y demás, pero lo que es la tontería neurótica al nivel de la locura, el retorno de significantes como de Foy, Cavallo, eso no hay parangón en todo el mundo, solamente puede suceder en un país habitado por una suerte de tontería que vale la pena estudiarla, no hay, en mi idea, no hay otro discurso más lúcido para advertir algo así que es el discurso lacaniano. Está todo allí, cada uno de los voceros de este gobierno es un ejemplo vivo de la enseñanza lacaniana del discurso capitalista de lo que denuncia Lacan. Y por supuesto dentro de la comunidad analítica están las mayores resistencias para poder advertir esto. Es muy llamativo y muy interesante que esto se articula absolutamente con el tema de la adolescencia y con el tema de la transferencia, que agradezco
sido convocado, porque hubo un pequeño intercambio de los colegas, me insistieron que hablara de adolescencia y de transferencia, y les los agradezco muchísimo, porque me di cuenta que la adolescencia es el momento en que se instala la transferencia de un cuerpo con el mundo. Nunca lo había pensado así. Un chico, un niño, es el síntoma de la pareja parental, según Dick Roland, dice, muy bien, hay un fantasma en la niñez que responde al deseo de la madre. Esto se pierde para luego gestarse un fantasma ante la pregunta ¿qué quiere una mujer? Tanto para hombres como para mujeres o para todos los géneros que se les ocurra. Es decir, que un cuerpo establece una transferencia con el entorno, con el mundo y consigo mismo durante la adolescencia. En este punto Lacan es muy claro porque a propósito de Juanito dice, Juanito le gusta ver a su mamá con las bombachas puestas, pero le repugna ver las bombachas tiradas por allí. Juanito jamás será un fetichista. Es decir, que hay algo que ya se juega en el momento del Edipo, pero no está todo jugado. Porque la transferencia de un cuerpo con el mundo se da en la adolescencia. Es decir, y por eso en la adolescencia acontece ese fenómeno del enamoramiento, del amor, del deshacimiento de los objetos incestuosos y de todo el dolor que acontece en ese momento privilegiado. Hace unos minutos, mientras estábamos esperando para comenzar esta charla, estaba sonando Spinetta allí y uno escucha Spinetta a mi edad, se te mueve todo. Todo quiere decir todo lo que te mueve un cuerpo. Eso es la adolescencia y queda allí fijado para siempre. Después está esta cosa de la adolescencia hasta los 40, 50 años, pelotudos de 60 años que no saben, en fin, nada. No, eso no es. Dora no es una adolescente, Dora tiene un cuerpo organizado de una manera liminal, absolutamente, por eso hemos aprendido de todo de Dorita. La joven homosexual sí es una adolescente. Entonces, propongo pensar que la adolescencia es el momento que un cuerpo establece la transferencia con el mundo, donde un cuerpo cree, donde un cuerpo organiza un otro, para bien o para mal, y deposita amor y saber en algo. Lo inhumano del neoliberalismo es que orada la transferencia. Y esto hay que tomárselo muy en serio, no es una cuestión partidaria, es una cuestión que destruye el lazo social. Entonces no se trata así de Cristina, así de Mauricio y de todas estas pelotudeces que están ensuciando, se trata de una cuestión de preservar el lazo social. Y ahí un psicoanalista tiene algo para decir, y si no, no es nada. Porque hay toda una vertiente del síntoma, lo singular y demás, que se traduce en me importa un carajo el otro. El síntoma jamás puede estar alejado o no significa la liquidación de la transferencia con el otro, con el entorno, con el mundo. Sino que hago yo con eso, como un rico, pero en función de una red social. Porque toda psicología es psicología social, y eso lo dijo Freud. Es complicado. Tenemos un presidente que es un perverso, un psicópata, que se hace años que se analiza. Me animo a decirlo acá, jamás lo escribiría porque tengo miedo de lo que puede llegar a decirse del psicoanálisis. Pero el psicoanálisis es un arma muy enorme, muy fuerte, muy peligrosa, porque puede generar un monstruo.
y lo tenemos ahí en la Casa Rosada. Un perfecto perverso, psicópata, como todo el resto de los CEOs que lo están allí enarbolando esta cosa de la posverdad. En este entorno quiero pensar que un chico de 12, 13, 14 años asoma su cuerpo al mundo y intenta creer en algo. Es complicado. Chicos que son asesinados, porque esta charla se da en el contexto del asesinato de un chico hace 2 días o 3 días en la provincia del Chaco, y anterior en la provincia de Tucumán, y anterior en Rafael Nahuel en Neuquén, y así por la espalda. Pero tenemos, hace rato que asesinan chicos, no hay ninguna novedad, pero tenemos ahora a alguien en la Casa Rosada que recibe al policía y celebra haber matado por la espalda a un tipo que estaba reducido en el piso. Entonces no estamos en democracia, estamos en un estado de excepción. Y esto hay que tomárselo muy en serio, es el estado de excepción del siglo XXI, en el ámbito de la posverdad, donde las palabras no tienen consecuencia. Si las palabras no tienen consecuencia, nuestra práctica está en peligro. Y sin embargo, se puede verificar que la mayor resistencia para advertir esta, como no podría ser de otra manera, está dentro de la comunidad psicoanalítica. Por eso celebro agrupaciones como los Kama Sutra y estas convocatorias. Y que se hable de adolescencia, porque es justamente en ese momento donde un cuerpo se anima al mundo. Todas las etnias y las ceremonias, el bar mitzvah, la fiesta de 15 o lo que fuera, y en todas las etnias se celebra el advenimiento de un cuerpo en la comunidad. No es antes, es en ese momento. ¿Por qué? Porque hay alguien allí que se apropia de un lugar para bien o para mal. Y es en ese momento donde nosotros podemos intervenir. Y paso a una cuestión clínica. Hace unos meses viene una chica al consultorio, la trae 13 años, la traen los padres. ¿Qué había pasado? Bueno, la narración de la paciente estaba en un McDonald's, estaba con mis amigos, me levanté con la bandeja para llevarla, y en ese momento sentí que todos me miraban y me sentí una boluda. No podría decir qué boludez. No. Ese es un cuerpo que está asomándose como objeto de deseo. El hueco, no hay respuesta frente a eso, y entonces ahí aparece ese super yo terrible: sos una boluda. Que ese super yo, ese hueso, es lo que empieza a generar esa ficción, ese fantasma masoquista, como todos los fantasmas neuróticos, a partir del cual genera una respuesta frente a eso que no tiene respuesta, que es la no relación sexual. Por supuesto que ahora esto está dialectizado, y entonces llega: ¿qué haces, boluda? La boluda serás vos. Y está jugándose boluda por allí, por allá, de otra manera. Hubo padres lúcidos que la trajeron en el momento adecuado. ¿Para qué? Para poder dialectizar esa voz con la cual se llena un agujero. Pero nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que es el discurso, para poder entender varios de los recovecos donde un chico está encontrando un lugar para armarse un cuerpo, para armarse una ficción. Quiero pensar ficción y cuerpo en un mismo andarivel. Y algo más: acontecimiento semántico. La transferencia es un acontecimiento semántico.
Es decir, allí donde algo el analista pudo introducir boluda en otro tono y dialectizarlo, se puede gestar otra posibilidad para ese fantasma que amenazaba ser absolutamente excluyente, superyoico y demás. Lacan habla de la latencia de que adolece todo significable. Está en la significación del falo, página 670 y pico, algo por ahí. Dice así, habla de la latencia de que adolece todo significante. No está hablando de la adolescencia, está hablando de la cadena significante. Y habla de la latencia de que, sin embargo, uno puede pensar que un adolescente es un significable. Está adoleciendo y está buscando una significación, para bien o para mal. Y nosotros, por ahí, si tenemos esa suerte de estar un día no demasiado tontos y escuchar algo y entonces tirar una pregunta, un chiste, una intervención, o callarnos la boca cuando corresponde, por ahí le brindamos la posibilidad a ese chico o a esa chica de que su cuerpo se integre de otra manera en este discurso. En los últimos tiempos me ha interesado el concepto de prójimo y por eso el librito que está por allí habla de las noticias del prójimo, del despertar adolescente. Las noticias del prójimo es un término que utiliza Freud. Está en el tomo 1 de Amor-Rupture, página 376 y 377. Si ustedes lo leen todas las noches van a vivir mucho mejor a partir de ahora. Pero es muy interesante, yo no sé de dónde sacó Freud a los 38 años esto que dice ahí, pero dice que es a partir del objeto prójimo que el ser humano aprende a discernir. Que yo sepa, nadie lo había dicho antes. Primero, que el prójimo es un objeto. Y segundo, que el aparato psíquico se conforma a partir de un objeto prójimo. No es la cosa en sí kantiana, la cosa en sí. Hay un sujeto que va hacia la cosa, no llega, muy bien, Kant no es eso. Es el objeto prójimo que funda el aparato psíquico, y ese objeto prójimo lo llama Das Ding, uno de sus componentes, es una cosa que no se puede absorber. Es rarísimo, pero es así, ¿no? El neurótico dice, la quiero entender. El neurótico dice, yo quiero entenderla. Si es varón, mucho peor, porque le cuesta mucho entender que jamás la va a entender. Si no se entiende a sí mismo, no va a entender al otro. Ese hueco es el que se encuentra en la adolescencia, con todo ese patos y esa angustia y esa desesperación, encontrarse con ese hueco. Es muy interesante pensarlo desde allí, todas las respuestas que hay hoy. A mí no me interesa juzgar, sino me interesa tener en cuenta, a propósito de la transferencia, a propósito del empobrecimiento del lazo social, a propósito del discurso que traen los chicos y con los cuales estamos tratando de que se enlace en una pregunta, me interesa, por ejemplo, temas como el lenguaje inclusivo. Hace poco una psicoanalista muy famosa, pero muy famosa, me responde un artículo mío que apareció en página y dice, para mí, el todes no es una bandera. Y yo le respondí, mira, a mí con la celeste y blanca me basta y me alcanza, porque con el dolor que tengo ya, encima seguir buscando bandera no me interesa. Me importa un carajo que sea una bandera o como bandera. Me interesa como síntoma, si es que es un síntoma, y lo pregunto. Ojalá que lo sea, en la época de la posverdad, que aparezca algo en la lengua de gente comprometida con la palabra. Gente comprometida con la palabra y con la palabra tiene consecuencias.
gente que cree que decir todes no es lo mismo que decir todos. No sé si está bien, tampoco me importa si suena lindo, y si niñez suena lindo, y si chique suena lindo, me importa un carajo. Está el pelotudo este de Pérez Reverte de España, es un imbécil notable, y conviene leerlo, porque el argumento de Reverte es que el lenguaje inclusivo es inútil y que trae confusión. Él cree que el lenguaje aclara. Cuando yo digo que los psicoanalistas tenemos ahí la chance de poder decir de veras algo inteligente, no es joda, no es joda. Nadie puede explicar mejor que un psicoanalista que el lenguaje viene para traer quilombo. Nos arrancó de la naturaleza y no nos entendemos. Pero es distinto vivir cuando uno está advertido de que no nos vamos a entender y que ella quiere escuchar palabras, no me quiere entender, quiere que yo le diga palabras. Es muy distinto vivir así, es muy distinto. Ella, él, pónganle el género que quieran, cisgénero, llámenla a Sandra Mianovich que explique, no sé qué mierda, todo, los 100 días para enamorarse, chicos, está todo fenómeno, pero nunca nos vamos a entender y está muy bueno buscar maneras pero el lenguaje no es para entenderse, Pérez Reverte, sos un imbécil. Entonces hay que tomarse, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo, tomárselo en serio. Es gente que está comprometida con algo. Cuando yo veía en estas últimas cuestiones respecto de la interrupción voluntaria del embarazo y todas esas chicas y chicos, chicas y chicos, allí pues ahí hay algo bueno, ahí hay algo interesante, algo del lazo social. A mí me importa un carajo si suena bien chiqui, chiqui, si no chiqui. Pero estos pibes ahí es lo mejor que nos pasó en los últimos tiempos. Y lo que se veía claramente, una clase política, no importa lo partidario, una clase política pobre, mezquina, imbécil, que está lejos, muy lejos, a la altura de lo mejor que se está generando. En ese ambiente aparecen los chicos creyendo que leen algo. Y nosotros tenemos esa chance enorme de poder orientar esa transferencia hacia una pregunta, hacia un trabajo. Y se da toda esta situación casi mágica, ¿no? Yo digo la palabra magia a propósito porque es la pura por la palabra, esta cosa tan parecida a lo hechicero que tiene, con el cual el psicoanálisis está tan pegadito y al mismo tiempo tan lejos, pero todo este poder de la sugestión tan difícil, que es el poder de la palabra, donde y Lacan lo explica muy bien en Dirección de la Cura, el poder de la palabra. Hace poquito vino un chico que le está yendo muy mal en la escuela además, se pone a hablar y dice: a mí me aburre estudiar. ¿Vos querés seguir en esta escuela? Es una de estas escuelas de universidades, ¿no? ¿Vos querés seguir? Pregunta fundamental, porque si no querés seguir en esta escuela, no tenés más, buscate otra y listo. No estamos ahí para educar, no estamos para educar. Sí, quiero seguir. No sé por qué, por esas cosas de brujería. ¿Sabes qué me parece? Vos no es que estás aburrido, vos estás solo. Cuando te pones a estudiar, te quedás solo. ¿Sabes qué tenés que hacer? Dedicarte 10 minutos por día a fracasar estudiando. Quiero que en esta semana fracases 10 minutos por día estudiando. Una intervención loquísima. Loquísima. A la semana siguiente viene. No habló ni de soledad, no habló de me di cuenta que si pongo la serie de Flecha, no sé si la conocen, yo no la conocía, serie Flecha ahí con la compu,
y me siento a estudiar, estudié como media hora sin parar. Entonces uno, caramba, una vez más, comprobé que no es que hay que esperar que la transferencia esté para después interpretarla, es la interpretación la que genera la transferencia. Es la interpretación la que genera la transferencia. Y de pronto, ese chico habló un poco de su estudio y luego 40 minutos hablando de otras cuestiones sin parar. Se había establecido algo, mi consejo había perdido absoluta importancia, pero algo se había abierto allí. Y uno podría decir, usted le enchufó sentido a esta persona, le habló de soledad, que no importa un carajo. Algo debo haber hecho no tan mal para que mi palabra en sí mismo no tuviera efecto, los dichos, el sentido de lo que dije, sino que hubo algún interés que este cuerpo pescó y encontró un lugar. Mis alumnos de adolescencia en una cátedra les encanta decir que Lacan, en dirección de la cura, dice que el analista ocupa el lugar del muerto. No sé por qué mierda les gusta decir siempre que ocupa el lugar del muerto. Bueno, yo creo que nada, es una expresión de Lacan. Creo que el analista, lejos de ocupar el lugar del muerto, tiene que ocupar el lugar del vivo y tiene que transmitir deseo, y sobre todo con los chicos. Tiene que haber algo deseante en el analista, porque vivimos una época donde la pulsión de muerte está desatada y los pibes se chupan toda esa cosa de mortífera que aplasta el inconsciente. Tenemos que trabajar con el ciberespacio. No sé cómo les dirá a ustedes en la clínica, yo me siento al lado de los chicos con el celular y les empiezo a preguntar que me expliquen. O les mando mensajes y WhatsApp y fotos. No podemos estar diciendo, no, perdón, ciberespacio, el celular, guardalo. Si es el objeto privilegiado de cualquier pibe, el celular. Si tienen todo su campo social puesto en el celular. Me interesa mucho el tema del ciberespacio y me interesa mucho el tema del ciberespacio a propósito de la cuestión del cuerpo. ¿Qué es cuerpo? Cuerpo es la presencia, la carne y el hueso, cuerpo es el objeto voz, cuerpo es la mirada. Se practica el psicoanálisis por el canto y funciona, no con todos, pero funciona. ¿Qué es el cuerpo? Es una pregunta que se impone. Yo creo que hay cuerpo cuando hay palabras, cuando hay metáfora. No lo creo yo, lo dice Lacan en el seminario 25. La metáfora es lo que hace cuerpo en el pensamiento. Clase 3 del seminario 25. Está hablando de Descartes y dice la metáfora es lo que hace cuerpo en el pensamiento. Tenemos un cuerpo entonces que establece su transferencia con el mundo a través del ciberespacio. Los analistas tenemos que asumir el ciberespacio, meternos, indagar, preguntar. No podemos estar alejados de fenómenos como los youtubers. Jamás. Podemos filmar un video con un paciente. Podemos armar un tutorial con un paciente. Le podemos pedir a los chicos, quiero que hagas ese tutorial, que y yo qué sé, y ponernos así como amo, pero sí, obvio que sí. Y ensayar todas estas maniobras que están en relación con el ciberespacio. El otro tema que no me quería olvidar, bueno, vos avísame cuando. Yes.
El tema de la diversidad sexual. El psicoanálisis es muy preciso en este punto. La fórmula de la sexuación de Lacan creo que no tienen, por lo menos por ahora, no tienen contra. Para Lacan, obviamente, el campo femenino, campo masculino no coincide con los cuerpos, ¿sí? El campo femenino es la diferencia, que es lo que nos interesa a nosotros preservar. Del otro lado, campo masculino, ahí podemos meter todo, inventen lo que quieran, sáquense pene, pónganse teta, sáquense culo, hagan lo que quieran. Nosotros, los psicoanalistas, no tenemos nada que objetar allí, salvo que un sujeto se haga responsable de sus decisiones, es decir, de su goce, y hacerse responsable de su goce es que el goce esté incluido en el lazo social. No hay otra manera de hacerse responsable, no hay otra manera, porque el cuerpo, en la tercera, lo dice Lacan, el cuerpo es el prójimo, es la inminencia, la angustia es la inminencia del prójimo. Estamos en relación con nuestro cuerpo. Y toda la patología actual, esta escisión entre cuerpo y palabra que distingue la actual clínica, es precisamente el empobrecimiento del lazo social que se manifiesta en la relación con nuestro cuerpo. Yo lo advertí hace poco, no me había dado cuenta. Nuestra pésima relación con nuestro cuerpo tiene que ver con el empobrecimiento del lazo social. Y toda esta sarta de cosas, desde el buen vivir, el mindfulness, el no sé qué mierda más hacer con tu cuerpo, y yoga de no sé cuánto, y todas estas cosas tan raras para registrar una emoción, querido. Por favor. Y toda la cosa, ¿no? No tengo nada contra el Viagra, aguante el Viagra, qué sé yo, ¿no? Pero que un pibe de 25 años esté tomando Viagra, no sé. Acá hay varios de 25, no sé cómo les irá con eso. Pero muchachos, no, paren. Si es así, esperen 30 años más, ¿viste? No puede ser. Satisfacción garantizada, tendrá que cumplir, no sé en qué tipo de tontería estamos. En ese texto de Freud, página 376 y 377 del tomo 1 de Amor Rotu, dice bien Freud, uno de los componentes del complejo del prójimo hace una ensambladura con una cosa del mundo. Ahí ya está la topología propia del psicoanálisis, está allí. El otro componente es pasible de ser reconducido a una noticia del cuerpo propio. El prójimo puede ser reconducido a una noticia del cuerpo propio. Me impacta que haya utilizado esa metáfora, una noticia del cuerpo propio. El prójimo es una noticia del cuerpo propio. Lacan se encarga de decir, no hay prójimo salvo el hueco que te habita. Se encarga, por si a alguno le quedó no hay prójimo salvo el hueco que está en ti. Es decir, que cuando el obsesivo viene y dice, yo la quiero entender, está claro que quiere entenderse algo de lo que le pasa en el cuerpo. A partir de allí tomamos toda la ruta del falo, ser el falo, tener el falo, y tenemos para divertirnos. Pero no quisiera caer en esta cuestión obvia, porque me parece que lo que trae Freud, a partir de la noticia del cuerpo propio, si hablamos de adolescentes, esa noticia del cuerpo impropio se instala en la adolescencia.
Y como no hay nada personal que no sea público y que no sea político, no podría ser de otra manera, los chicos son objeto de las noticias de manera permanente. Hoy es Ismael, mañana será otro. Se habla de adolescentes vulnerables. Es muy llamativo una categoría que dicen adolescentes vulnerables. Los adolescentes son vulnerables. Entonces, en estas maniobras de estigmatización dicen adolescentes vulnerables para hablar de los adolescentes pobres. Entonces, adolescentes pobres, bueno, ok, a un costado, hablemos de otra cosa. ¿No? Los adolescentes son vulnerables, todos. Y esto se ve muy bien en todo el campo del ciberbullying, ciberacting y demás. Hasta hace poquito acá en Rosario, hace 3 o 4 años, internaron a unos chicos porque se habían tomado líquido de freno, porque si tomabas alcohol con un poquito de líquido de freno, te parece que te pega mejor. A mí me parecía como una metáfora fantástica, tomar líquido de freno porque si tenés que tomar eso es porque no podés parar de otra manera, ¿no? Y no es para menos, decía Lacan, vivimos en la época del niño generalizado, ¿no? Donde los adultos son una raza en extinción. Bien, en este campo es donde los analistas tenemos esta oportunidad preciosa de encontrarnos con esos cuerpos que están estableciendo transferencia con el mundo, que traen esa noticia de querer encontrarse con el otro, y quizás sea la clínica con adolescentes la que en este momento marca la pauta de lo que es la clínica psicoanalítica. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.